Amigos, qué gusto saludarles de nueva cuenta, reencontrarnos en este espacio de Entre Todos, porque vamos a platicar de la transparencia y la rendición de cuentas. A mayor democracia, mayor transparencia. Hoy estaremos tocando este tema. ¿Qué pasa en el IEM y qué pasa ahora con la reforma electoral con los partidos políticos? Así que bienvenidos, buenas noches. Y les quiero presentar esta ocasión a nuestro invitado, al maestro Ruperto Retana Ramírez, Contralor General del IEM. Maestro, ¿qué tal? Bienvenido, muchas gracias. Al contrario, Lupita, muchas gracias por estar nuevamente en este prestigiado programa del Instituto Electoral del Estado de México. Vamos antes a ver lo que estuvimos tratando en nuestro programa anterior y después vamos a entrarle de lleno a esta materia que además está muy interesante y además tiene muchos aspectos que nuestros amigos tienen que conocer. Así que, maestro, vamos a ver lo que platicamos en nuestro programa anterior. En nuestro programa anterior platicamos con el licenciado Juan Carlos Villarreal Martínez, consejero electoral del IEM, sobre el decreto por el que se expide el Código Electoral del Estado de México en el marco de la reforma electoral 2014. Creo que vale la pena que el auditorio sepa que este es un diseño que va a configurar un nuevo sistema electoral en términos de instituciones electorales. Hasta antes de la reforma última, los estados organizaban elecciones y la federación organizaba elecciones. Hoy, con este nuevo modelo, digamos que la federación asume la organización de todos los procesos electorales. A donde va este modelo es a que el elector pueda decidir libre y auténticamente. En otro sistema democrático eso no sucede. No. Y te pongo otros ejemplos. Ni siquiera hay ese tipo de espacios. La oposición no tiene oportunidad de hablar en campaña ni fuera de campaña y los ciudadanos tienen muy limitadas sus libertades de expresión. Entonces me parece que hay que reconocerlo. Y también le informo de las actividades importantes en el Instituto Electoral del Estado de México. Aquí le presento un resumen. Con el objetivo de seguir formando profesionales que cuenten con conocimientos teórico-prácticos, que les permitan asumir valores, actitudes y habilidades propias como especialistas en la materia, el Instituto Electoral del Estado de México emitió la convocatoria para estudiar la maestría en Derecho Electoral, que se impartirá en su 6ª promoción en el Centro de Formación y Documentación Electoral del Instituto, con la finalidad de incentivar el estudio de la ciencia jurídico-electoral, así como contribuir al perfeccionamiento del desempeño laboral. La convocatoria se puede consultar en la página de internet del IEM en la dirección www.ieem.org.mx. En los últimos años, en el Estado de México y en el país, se han registrado cambios de trascendencia y profundidad que son producto del desarrollo democrático, y con las reformas político-electorales que se han realizado, se observa que una de las principales esferas en las que ha impactado es en la estructura administrativa del sistema electoral. Por ello, al considerar importante promover su estudio, el análisis y la investigación en esta materia, el Instituto Electoral del Estado de México emitió la convocatoria para estudiar la maestría en Administración Electoral en su 4ª promoción. Los interesados pueden consultar las bases de la convocatoria en la página de internet del IEM en la dirección www.ieem.org.mx. El desarrollo político electoral del país y de la entidad ha registrado importantes transformaciones, generando nuevas estructuras, nuevos diseños institucionales y diversos actores que interactúan en un campo muy dinámico que requiere de un estudio acucioso para su adecuada comprensión. Por ello, el Instituto Electoral del Estado de México ha procurado incentivar el estudio, análisis y reflexión de los comportamientos que se dan en el plano político electoral. Y en esta ocasión convoca a participar en el 17º Certamen Estatal de Investigación y Ensayo Político. La convocatoria puede consultarse en la página de internet del Instituto Electoral del Estado de México, www.ieem.org.mx.
Para elevar los niveles de convivencia social y fortalecer el sistema democrático, es fundamental la formación de ciudadanos con virtudes y capacidades que les permitan mirar al futuro y pensar que la democracia requiere nuevas competencias ciudadanas. Con base en este enfoque, en el Centro de Formación y Documentación Electoral del Instituto Electoral del Estado de México, se llevó a cabo el foro Formación Ética para la Construcción de la Paz y la Democracia, el cual se difundirá a través de la página electrónica del Instituto, www.ieem.org.mx, con el objeto de generar materiales que contribuyen a la formación de ciudadanía, abordando temáticas que incentiven la reflexión y sensibilicen a la sociedad sobre el ejercicio de los valores democráticos. Bueno, pues hay un resumen de lo más importante. Y maestro, hablando de la rendición de cuentas y la transparencia, ¿por qué debemos involucrarnos los ciudadanos? ¿Por qué estos temas deben interesarnos y ser tan importantes para nosotros? Bueno, hay varias razones, Lupita. La primera de ellas es que un ciudadano informado puede decidir mejor. Y enseguida un ciudadano informado puede evaluar mejor el quehacer de sus gobernantes. Enseguida la transparencia y la rendición de cuentas fortalecen la democracia. Es decir, la democracia sin transparencia y rendición de cuentas es muy difícil que podamos considerarla como tal. Un tercer elemento es que la transparencia es un inhibidor de la corrupción de los funcionarios públicos en nuestro Estado y en el país. Es decir, la transparencia y la rendición de cuentas permiten que los ciudadanos estén bien informados, bien enterados de lo que sucede en los entes públicos, en las instituciones, y de esta manera estén atentos para que no permitan el que se generen actos de corrupción en las instituciones. De ahí pues que estos tres elementos son fundamentales para el ciudadano. Maestro, al principio preguntaba yo si a mayor democracia, mayor transparencia, ¿es la experiencia que hemos tenido? Sí, es posible vincular claramente estos dos aspectos, el desarrollo de la democracia y el de la transparencia en nuestro Estado. Hay que decir que la democracia incluso ha dado pasos más rápidos que la propia transparencia. Esta ha ido un poquito atrasada en relación a las reformas que se han efectuado a nivel nacional y que han tenido sus efectos en nuestro Estado. Así tenemos que en nuestra entidad, en 1977 hay una reforma electoral que sienta las bases de muchos aspectos de las reformas posteriores que hay en nuestro Estado. Esta reforma es muy importante porque permitió el acceso de nuevos partidos políticos a la contienda, buscó integrar a grupos y ciudadanos que estaban en contra del sistema político mexicano, que optaban por vías no pacíficas para lograr los cambios en nuestro Estado. Abrió la oportunidad de diputados de representación proporcional, fue la ventanita por la cual se fue ampliando la representación en la Cámara y poco después en los ayuntamientos a través de regidores de representación proporcional. Y luego vinieron otras reformas después del 88, aquel año electoral que digamos es un precedente de posteriores reformas. La del 96 fue muy importante porque creó el Instituto Federal Electoral con autonomía. Lo mismo sucedió con el Instituto Electoral del Estado de México, que es el órgano al cual se le dota de autonomía, y establece una serie de elementos novedosos para el Estado y para el país. Entre estos elementos novedosos, bueno, viene una mayor fiscalización a los partidos políticos,
vienen reglas de equidad más claras para los que participan en los procesos electorales. En fin, hasta, digamos, llegar a la reforma del 2007-2008, en donde se modifica el esquema de comunicación. Ya los partidos políticos, los particulares no pueden contratar espacios para promover a sus candidatos en los medios de comunicación, sino que ahora en esta reforma queda reservada al Estado. Uh-huh. Y bueno, la última reforma electoral, la del año pasado, que continuó hasta los primeros meses de este año, bueno, crea el Instituto Nacional Electoral, se mantienen los órganos electorales, pero hay una mayor presencia del Instituto Nacional en la organización de los procesos electorales locales. Digamos que este es un largo trayecto señalado de una manera muy rápida. Sí. Pero ¿qué pasa con la información? Justo en la reforma del 77 se modifica el artículo 6º constitucional, que establece como una obligación del Estado garantizar la información. Y si le parece bien, nos quedamos con esta idea y la retomamos de regreso. Antes vamos a unos mensajes y de inmediato estamos con usted, así que quédese con nosotros. A los 18 años te puedes ir de casa. Puedes salir con tus amigos a divertirte. Puedes tener una relación formal. Ya sabes qué carrera estudiar. Ya puedes conducir. A los 18 años puedes trabajar. Puedes viajar sin tus padres. Eres más responsable. Te preocupas más por tu país. Y lo más importante, ya puedes votar. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. 18 años con la ciudadanía mexiquense. Detrás de tu voto, hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Pues porque solamente ellos saben en qué y cuánto es lo que gastan en las mejoras que hacen o lo que utilizan para sus campañas. Es dinero del pueblo y el pueblo tiene derecho a saber en dónde queda su dinero. Porque es beneficio para la población. Pues para tener informada a la ciudadanía. Para que la ciudadanía esté conforme, ¿no? Para saber en qué se ocupan los recursos, sobre todo los impuestos que pagamos. Para que así tengamos un mejor gobierno. Pues porque eso debe de ser y no ser negocios sucios o que la gente aproveche de la gente que no sabe nada, porque nada más dicen, al fin políticos prometen y dicen y a la hora nada. Considero que es necesario porque de lo contrario no se van a ganar la confianza de la ciudadanía. Pues porque yo pienso que es obligación, ¿no? De decir y entregar cuentas, porque no deben de hacer lo que quieran, ¿no? Y lo que pasa que ya esto ya es una corrupción muy fea. Ya me parece que ya ahorita ya hicieron 2 partidos más, ya se registraron. Y no sé para qué queremos tantos partidos. Pues para que los ciudadanos puedan conocer en qué se invierte, en qué se ocupa ese dinero, pues más que nada para eso.
Pues yo creo para tener la confianza y la seguridad nosotros, ¿no? Estamos de regreso y bueno, estoy totalmente de acuerdo en lo que dicen nuestros amigos del auditorio, quienes fueron entrevistados. El pueblo tiene derecho a saber y es parte, maestro, de lo que usted nos estaba explicando antes de irnos al corte, cómo evoluciona este proceso de acceso a la información precisamente. Sí, claro, el pueblo tiene el derecho a saber, justamente como señalaron en las entrevistas, en qué se gastan los recursos que son del pueblo, pero no solamente eso, sino de toda la actividad pública que realizan los gobernantes, toda la actividad pública que realizan todas y cada una de las instituciones que están obligadas a rendir esa información. Comentábamos antes de ir al corte cómo en 1977 la reforma constitucional señala al Estado como garante del derecho a la información. De 1977 a nuestros días ha habido muchos cambios. Por ejemplo, en nuestro estado, desde el punto de vista democrático, bueno, pues hay una mayor competencia en los partidos políticos, hay alternancia en los ayuntamientos, en casi la totalidad de ellos, hay una conformación más plural en la Cámara de Diputados. En fin, ha habido cambios políticos importantes. En cambio, en lo que se refiere al derecho a la información, es hasta el año 2005 cuando en el Estado de México se publica la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública como una derivación de la reforma que se hace a nivel federal en cuanto a transparencia. Esta Ley de Transparencia obliga a lo que llama entes públicos, que son sujetos obligados, a tener en sus páginas de transparencia información que es obligatoria y a la cual pueden accesar los ciudadanos. Como podemos ver, hay pues un retraso en cuanto a reglamentar este derecho a la información y que pueda ser verdaderamente ejercido por los propios ciudadanos. A algunos les convenía, ¿no?, este retraso, porque si hay opacidad puede haber corrupción y bueno, pues si hay lupa ahí ya no se puede mover, ya no se puede hacer lo que a cada quien le convenga. Sí, realmente lo contrario de la transparencia pues es la opacidad, como bien lo señalas. Y bueno, la opacidad no permite o limita mucho el derecho ciudadano a la información que generan las instituciones, que generan los y también el desarrollo, públicos, ¿no? Ahora, la ley se ha transformado, la ley de acceso a la información también, y vemos, como usted decía hace un momento, tenemos sujetos obligados. ¿Quiénes son los sujetos obligados y están obligados a qué? Bueno, en el Estado de México son sujetos obligados el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, los ayuntamientos y los organismos autónomos. Entonces, todos estos sujetos obligados tienen que tener una página de transparencia en donde deben de poner al alcance de los ciudadanos la información que generan. La información que generan es de muy diverso tipo, pero la actual ley de transparencia señala qué tipo de información es la que deben de tener en sus páginas de transparencia, todos estos sujetos. Por ejemplo, el Instituto Electoral del Estado de México, ¿qué información debe publicar? ¿A qué está obligado? Bueno, el Instituto Electoral del Estado de México está obligado a publicar su normatividad, la normatividad en la que basa su actuación. Está obligado a colocar el directorio de su personal, los ingresos del personal, las licitaciones públicas, los recursos que maneja,
distintas convocatorias que emite, los resultados de las auditorías y sus observaciones. En fin, es una información muy amplia la que está en la página de transparencia del instituto. Evidentemente, resultados electorales, los candidatos que participan en las elecciones, la estadística electoral, los órganos que lo conforman en proceso electoral, es decir, las juntas distritales y municipales con los responsables correspondientes. En fin, es una información que el Instituto de Transparencia llama información pública de oficio, la que tienen que publicar todos los entes públicos. De esta manera la ciudadanía puede meterse a las páginas de transparencia de tan cada fácil como uno. dar un clic, ¿no? Una dirección y ya ve. Ajá. Lo que no encuentren en la página de transparencia lo pueden solicitar a través del sistema de información que tiene el Infoem en el Estado de México. El Infoem es el órgano encargado de transparencia en nuestro estado, y es bien interesante ver cómo van evolucionando las solicitudes o el número de solicitudes que se hacen por esta vía de transparencia a las distintas instituciones. O sea, a raíz de que se crea el Instituto de Acceso a la Información, ¿esto da un giro? ¿Esto se transforma radicalmente? Sí, comienza lentamente, pero va ascendiendo el número de solicitudes que se hacen a estos sujetos obligados de las instituciones públicas. Así, por ejemplo, vemos que en el caso del Estado, en 2005 hubo 572 solicitudes. Ya para el 2013 hay poco más de 16,000 solicitudes, contando los años. De tal manera que sí vemos un ascenso en cuanto a la cantidad de solicitudes que se hacen. O sea, la gente cada vez está más interesada, los ciudadanos están cada vez más atentos en conocer y en saber qué es lo que ocurre. Los ciudadanos hacen cada vez más uso de su derecho a la información. Eso es lo que nos revelan los datos de las solicitudes que se hacen a las instituciones y que concentra el órgano de transparencia. Sin embargo, hay que ser cuidadosos en el manejo de las cifras. Siempre las cifras dicen lo que uno quiere decir a veces o interpreta al respecto. Vaya, si consideramos el número de habitantes que tiene el Estado de México o la lista nominal de electores, esta última de poquito más de 11 millones de ciudadanos, para el número de solicitudes que se han hecho, poco, ¿no? Digamos, el número total que se ha hecho del 2005 al 2013, que son aproximadamente unas 100,000, bueno, diríamos que es poco. Sin embargo, estas solicitudes versan sobre lo que no está en las páginas de transparencia, y entendemos que los ciudadanos pueden consultar en la página de transparencia, y lo que no encuentren en esa página de cualquier institución es lo que pueden solicitar. No tenemos datos, desafortunadamente, del número de personas que accesan o del número de accesos que hay a las páginas de transparencia, pero se entiende que deben ser muchísimos accesos a estas páginas de transparencia. Sería bueno tener esos datos para ver ya de manera más concreta. Pero seguramente que son mucho más las consultas, ¿no? Sí, son mucho más las consultas que hay en las páginas de transparencia. Estos datos de solicitudes, insisto, son aquellas solicitudes que se hacen de la información que no encuentran en la página de transparencia, o que no les es suficiente, o que consideran que pues puede ser complementada por la información que solicitan por esta vía.
Es sencillo entonces, es sencillo hacer el trámite, cualquier persona lo puede hacer, cualquier interesado puede tener información de aquellos organismos que reciben dinero público, ¿verdad? Porque ese es... De todos los organismos, de todos los entes públicos pueden recibir información. Es muy sencillo, simplemente se entra a la página de cada organismo público. Allí todos ellos tienen una pestañita que señala transparencia. Le dan a la pestañita de transparencia y ahí despliega la información pública de oficio que tienen que tener las instituciones en sus páginas de transparencia. Muy bien. Maestro, regresamos con otro de los asuntos que usted ya mencionaba sobre lo que a las personas les interesa conocer. Había por ahí varios de los ciudadanos que decían, bueno, el tema económico, y usted decía, bueno, no nada más podemos preguntar sobre el dinero, ¿de qué otras cosas también podemos investigar? ¿Qué otras cosas podemos obtener información? Si les parece, con esto continuamos. A los 18 años te puedes ir de casa. Puedes salir con tus amigos a divertirte. Puedes tener una relación formal. Ya sabes qué carrera estudiar. Ya puedes conducir. A los 18 años puedes trabajar. Puedes viajar sin tus padres. Eres más responsable. Te preocupas más por tu país. Y lo más importante, ya puedes votar. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. 18 años con la ciudadanía mexiquense. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Gracias a usted que continúa con nosotros. Y maestro, nos quedábamos en este asunto de qué consulta la gente. Muchos decían, bueno, que me digan qué tengo que hacer qué hace tal o cual partido político con el dinero, que nos expliquen, sobre todo por cuestiones que la gente considera pues son asuntos relacionados con la corrupción. ¿Qué más información se puede pedir, además de lo de los presupuestos, ¿no?, del dinero? Bueno, pues yo diría que prácticamente toda la información que es pública. Y dependiendo también de la institución, si es una institución académica, bueno, pues ahí estará la información sobre el número de alumnos inscritos, estará la información sobre el número de profesores, el presupuesto que manejan, los programas de estudio, los programas tutoriales, en fin, toda una serie de información relacionada con la institución. Si es una institución, digamos, de carácter judicial, pues toda la información que el tribunal o que los tribunales manejen, siempre y cuando esa información no sea clasificada como confidencial o reservada. Los informes anuales de las instituciones, las distintas actividades sustanciales que desarrollan, en fin, depende de cada una de las instituciones y del interés que tenga el ciudadano en conocer la información, porque entendemos que los ciudadanos no se van a poner a revisar las páginas de todos los entes públicos, sino solamente aquella información que les interese. Y en este sentido, pues si están interesados en ingresar, por ejemplo, a una determinada universidad,
en la página de esa universidad pues viene toda la información que requieran. Las convocatorias que efectúan los distintos entes públicos, en fin, es toda la información pública que generan y la única limitante es que esa información no esté reservada o sea confidencial. Maestro, en el caso de las reformas que tenemos ahora, dan a conocer que ahora también son sujetos obligados los sindicatos y los partidos políticos. ¿Cómo queda esta reforma para el Estado de México? ¿Qué dice la ley para el Estado de México? Bueno, en la medida que es una reforma federal, aplica para el Estado de México también. En el caso de los partidos políticos, que es el tema que nos convoca junto con lo del Instituto Electoral del Estado de México, los partidos políticos ahora están obligados a dar información directa a quien se la solicite. Antes de esta reforma, los partidos entregaban su información a través del Instituto Electoral del Estado de México. Es decir, ¿la solicitud se hacía al IEM? La solicitud se hacía al IEM, el IEM solicitaba al partido político a su vez, esperaba que el partido remitiera la información, la entregaba el IEM al ciudadano. Si el ciudadano no quedaba conforme con esa información, nos la volvía a solicitar al instituto. Nuevamente se lo solicitaba al partido y si el partido nos regresaba la información y nuevamente el ciudadano no estaba de acuerdo, pues podía inconformarse ante el órgano de transparencia del Estado de México. Es decir, era muy engorroso el trámite para... Y algunos me imagino que se daban por vencidos y decían, ya mejor ya no pregunto, ¿no? Pues sí, tío. Pero ahora las cosas han cambiado, ahora son sujetos. Decían, bueno, pues ya me quedo sin la información que requiero. Ahora no, ahora es el partido político el que directamente tiene que entregar la información. Y esta es una de las modificaciones legales más importantes que están ya en nuestro código. Este código a la vez nos remite a la ley de transparencia del Estado de México, en donde pues ya los partidos tendrán que entregar la información a los ciudadanos en forma directa y expedita, porque tampoco se trata de que en el 2021 nos respondan, ¿no? Les pidan información y les solicitan información y se tarden más allá años de los plazos legales que son muy razonables establecidos en la ley de transparencia, ¿no? Maestro, ¿qué tipo de información se puede solicitar a los partidos políticos? Es muchísima información casi toda la información que manejan los partidos políticos, excepto la que tienen reservada. Yo empezaría más bien por la información reservada para luego ir a la información pública. O sea, ¿qué es lo que no nos pueden decir los partidos políticos? ¿Qué es lo que no nos pueden decir? Primero, pues sus estrategias políticas. Es decir, cómo van a realizar sus acciones para para ganar el poder en el municipio, en el estado o en el país. Entonces las estrategias políticas son reservadas exclusivamente para los partidos políticos. Las encuestas de opinión que ellos manden a hacer de manera interna, de estas no están obligados a dar información. Las actividades de sus dirigentes, sobre todo las actividades privadas de sus dirigentes, candidatos, precandidatos, en fin, de sus órganos directivos. Es información privada, es información que queda a reserva de los partidos políticos. Y finalmente son las deliberaciones, las discusiones que tienen de manera interna para decidir pues sobre sus actividades, incluso sobre sus estrategias políticas, etcétera. Estos son los cuatro tipos de información que queda reservada y que los partidos políticos no pueden entregar, ¿no?
Ahora, la información pública de los partidos políticos, pues es toda la demás. Cuando decimos toda la demás, nos referimos a sus documentos básicos, que son pues sus estatutos, el programa de acción, en procesos electorales sus plataformas electorales, los ingresos de los miembros de sus órganos de dirección, todo lo que se refiere a financiamiento público, los recursos que manejan, de dónde provienen esos recursos, si son de las administraciones que otorga el instituto, si son de sus militantes, si son de sus simpatizantes, si son de personas en lo particular, y además en dónde aplican esos recursos. Uh-huh. Los informes que rinden al instituto, bueno, ahora lo harán ante el INE o al INE a través del instituto, su normatividad interna, las convocatorias que realicen para elección de sus dirigentes. En fin, es una información muy variada que... Pero además, como usted lo decía al principio, muy importante porque antes no estaban obligados, o sea, nos podían hacer el favor de decirnos si querían, pero ahora están obligados a darnos esa información. O sea, ya no pueden hacer como que nos dan largas y largas, sino que están obligados por la ley a proporcionarnos todos esos datos. Así es. Ahora, y este es uno de los grandes avances de la reforma de este año, que aparece en la Ley General de Partidos Políticos, que se publicó apenas en mayo en mayo pasado. Los partidos están obligados a proporcionar la información a todos y cada uno de los ciudadanos que la soliciten. No pueden darle vuelta a este asunto del derecho que tienen los ciudadanos de solicitarles la información y la obligación de los partidos de entregarla. Muy bien, pues maestro, vamos ahora a los contextos y continuamos con más de esta reforma de la transparencia y el acceso a la información, el Instituto Electoral del Estado de México y los partidos políticos. Hablar de consolidación de la democracia en América Latina nos conduce a hablar de dos cosas. Una de incremento de la participación y otra de cambio en las condiciones de vida. Hay democracia si hay más participación. Y también decimos que la hay cuando las condiciones de vida de la población en general se modifican. Estas dos cosas en América Latina no marchan al parejo. En los lugares en donde actualmente, los países en donde actualmente se sostiene que está avanzando la democracia, es en los países en donde se notan más las diferencias entre los ingresos de la población. Las condiciones de pobreza y desigualdad en los países que actualmente se dice que tienen más participación ciudadana, es en donde estos han crecido más. Y en donde las condiciones han cambiado, pareciera que la participación se está reduciendo. De manera que hablar de democracia en general no considero que sea lo más adecuado. Hay que sostener entonces, o hay que plantear, que en los momentos actuales podemos decir que hablamos de o democracia liberal o democracia revolucionaria. En términos de democracia liberal, tenemos países entre los que podemos incluir a los países centroamericanos,
a México, a Colombia y a Perú. Estos son los reconocidos actualmente como los que se sostienen en el régimen neoliberal. Y en los países restantes diríamos que está avanzando más bien otro tipo de formación política. De manera que si nos centramos en el neoliberalismo, diríamos que este presenta en algunos ya las circunstancias que presentó el liberalismo en la época anterior. A los 18 años te puedes ir de casa. Puedes salir con tus amigos a divertirte. Puedes tener una relación formal. Ya sabes qué carrera estudiar. Ya puedes conducir. A los 18 años puedes trabajar. Puedes viajar sin tus padres. Eres más responsable. Te preocupas más por tu país. Y lo más importante, ya puedes votar. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. 18 años con la ciudadanía mexiquense. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Tiene que hacer eso para el bien del país, para el bien de nosotros, porque los que ganamos menos somos los que más pagamos impuestos y no se vale. Pues porque siempre así es, la ley lo marca, de que los partidos políticos siempre deben de rendir sus cuentas, porque precisamente se les asigna un presupuesto, el cual deben de demostrar en qué fue que lo gastaron, ¿verdad? Pues porque debemos de saber, ¿no? Porque todos pagamos impuestos. Entonces debemos de saber qué hacen con nuestros impuestos. No todos tenemos derecho de saberlo. Más que nada para que se hagan todas las cosas bien y tengamos un país un poco más limpio, bueno, sin tanta delincuencia que hay. Pues para que la sociedad tenga una mayor certeza de qué es lo que hacen con los ingresos o los egresos que de nosotros obtienen, pues, como los impuestos. Pues para que nuevamente el pueblo crea en ellos, porque a veces ya no creen en ellos. O sea, a veces promesas y promesas y nada. Porque así sabemos que gobiernan de una manera correcta. Pues para la honestidad del pueblo, para que podamos confiar en ellos, ¿no? Yo pienso que es una fórmula para poder confiar en ellos y elegir cada quien el partido que a uno le agrade. Pues para ver en qué se gasta pues todo el dinero o los presupuestos que tienen. Para ver más transparencia, para que haya más progreso en un pueblo. Pues su deber es manejar seriamente cada quien su encargo, ¿no? Para que todo sea limpio y claro, para que todos podamos pues confiar en ellos más que nada. Bueno, para que tengamos más confianza en ellos, ¿no? Estamos de regreso, qué bueno que usted sigue con nosotros. El tema del dinero parece que es la prioridad, lo que más le inquieta, lo que más le interesa a la ciudadanía y bueno, pues ahora con este tema de la transparencia parece que van a tener un poco más de confianza en los partidos políticos, ¿no? Que nos tendrán que entregar prácticamente toda la información, maestro. Sí, desde luego las entrevistas señalan muy claramente que ese es el interés primordial. Y la transparencia y rendición de cuentas dan legitimidad a los gobernantes en la medida en que la gente está enterada de cuáles son los ingresos
y en qué se emplean esos ingresos. Bueno, y esto va a generar al final más confianza, ¿no? Porque la gente dice es que no tenemos confianza en los partidos políticos de ninguna manera. Sí, la información también es generadora de confianza, es un medio de comunicación del gobierno con los ciudadanos. Entonces, entre más información haya hacia los ciudadanos y los ciudadanos puedan emplear esa información incluso para evaluar el trabajo de los gobernantes, permite pues que haya muchas virtudes de la información que manejan las instituciones públicas. Maestro, tenemos la ley, tenemos ya todo este acceso, las páginas, transparencia, rendición de cuentas, lo podemos hacer, hay sujetos obligados, pero ¿qué pasa? ¿Quiénes son los que realmente están interesados en pedir la información? ¿Siguen siendo los mismos de siempre, los académicos, los investigadores, los periodistas? Sí, de acuerdo a la clasificación que hace el órgano de transparencia del Estado, los que más piden información son los estudiantes y los académicos. Enseguida están los servidores públicos, que es bien interesante este dato de que sean los propios servidores públicos los que estén interesados en solicitar información, tanto de sus propias instituciones como de otras instituciones. Están también y es otro dato que llama la atención, los comerciantes y los empresarios. En realidad, quien solicita información son aquellos que la necesitan para sus actividades más cotidianas, y también en general para informarse de algunos aspectos que les interesen conocer de X institución pública. Maestro, ¿cuáles son las perspectivas? ¿Cómo cree usted que va a evolucionar esto? ¿Sí lo vamos a utilizar? ¿Sí se va a convertir en una buena herramienta? Me parece que tenemos las herramientas legales para que los ciudadanos puedan accesar a la información pública de oficio y a otro tipo de información que no se encuentre reservada o sea confidencial. Sin embargo, como ya te mencionaba, Lupita, el avance en transparencia expresado en la legislación ha venido siendo lento en comparación a los cambios electorales que ha habido en el Estado y en el país. Me parece que hay un reto muy grande que es el de generar y ampliar una cultura de transparencia en el Estado y en el país. Este reto es muy grande porque solemos encontrarnos con ciudadanos no muy activos, y la democracia pues requiere de ciudadanos activos y no de ciudadanos pasivos. Un ciudadano pasivo es aquel que no se interesa por la información que se genera en el gobierno o en los gobiernos y que le pueda servir para tomar decisiones, como señalábamos en un principio. Y creo que se requieren vencer muchas inercias, sobre todo de los gobernantes, de que dejen de tener temor de darle información a quien la solicita. No pasa nada, la información es pública y si no hay nada que temer en cuanto a entregarla, pues deben entregarla. Incluso si temen entregarla, tenemos un órgano que obliga a que se entregue, que es el órgano de transparencia del Estado de México. Pero sí hay que avanzar más en esta parte, en este aspecto de la democracia, de la transparencia y la rendición de cuentas, para que también contribuya, como ya lo señalábamos, al fortalecimiento de nuestra democracia, a la consolidación de la misma que tanta falta hace ahora en el país y en el Estado,
se han dado pasos importantes desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de las transformaciones políticas que ha habido en el país. Y bueno, la transparencia y rendición de cuentas tienen que emparejarse a este desarrollo democrático del país. O sea que como ciudadanos que no nos dé miedo, ¿no? Tenemos que hacer este esfuerzo porque no nada más un grupo pequeño de personas sean los que tienen esta información, porque ahora ya todos tenemos el derecho, ya tenemos ahí las ventanas, ya tenemos sí, toda la herramienta, ahora nada más falta que nos animemos, que nos atrevemos a obtener la información. Sí, es muy importante que los ciudadanos se atrevan. Es muy importante que los ciudadanos también sientan la necesidad de tener información de lo que se hace en los gobiernos. Y en la medida que los ciudadanos accedan a la información, en esa medida también, y esto es muy importante, hay un control del gobierno. No solamente se dé el control del gobierno por la clásica división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, sino que también se trata de que haya un control del gobierno desde los ciudadanos. Y este instrumento que tenemos a la mano de acceder a la información pública es fundamental para ello. Es decir, no se les puede dejar a los gobiernos que hagan lo que quieran. Es importante que los ciudadanos participen de las decisiones del gobierno. Es importante que los ciudadanos estén enterados de lo que hace el gobierno y de esta manera puedan tener también ciertos controles sobre el gobierno a través de solicitar la información, a través también de manifestarse públicamente, sea de manera individual, sea en alguna agrupación civil, inclusive en un partido político, ¿no? Menos corrupción, menos pues trampas, menos tranza, mayor transparencia, más calidad de vida. ¿Esto así se puede traducir? Sí, mayor transparencia, mejor democracia. Mayor transparencia, mejor democracia y mejor calidad de vida de los ciudadanos. Claro, en esto de la calidad de vida de los ciudadanos también intervienen otros factores, como son pues el factor económico, la igualdad a la que aspiramos los mexicanos, que reduzca la enorme desigualdad de ingresos que existen en el país. En fin, pero es fundamental que la información nos sirva para controlar a nuestros gobernantes, para solicitarles información, para que esto reditúe, como bien dice Lupita, en la calidad de vida de los ciudadanos. Maestro, le aprecio mucho, como siempre, el que pueda venir a platicar de estos temas tan importantes con nosotros aquí, entre todos, porque es un asunto, ¿no?, de todos ahora sí. Es un asunto de todos, Lupita, y bueno, gracias a ti por la excelente conducción siempre de este programa, y bueno, esperemos que los ciudadanos se animen, primero a meterse a las páginas de transparencia, requerir ver ahí la información que quieran, que deseen, que necesiten, y en su caso, si no la encuentran, requerirla de manera directa metiéndose a las páginas de transparencia de las instituciones. Allí encontrarán la liga para entrar al IPOMEX o al sistema que tiene el InfoEM para solicitar la información vía electrónica. Muy bien, pues tomamos nota entonces. Muchas gracias, maestro, y muchas gracias también a usted que nos acompañó aquí entre todos. Le deseo que tenga una muy buena semana, muy buena noche, que la pase muy bien.